bueno y grande en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Y cuántos están vivos porque Cristo vive? Gloria a Dios. Pueden sentarse un momento, mis hermanos. Como la hermana Libelli decía ahorita, nuestro pastor en estos momentos está en Prado Centro predicando la palabra. Este es el mandato que Dios nos ha dado a nosotros, ir y predicar el evangelio para, por medio del evangelio, poder hacer discípulos en todas las naciones. Él no está en Europa todavía, está en Prado Centro, en Medellín. Amén. Pero está haciendo la labor y nosotros estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. No olvidemos la necesidad que hay dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos hermanos que están enfermos, a causa de esto no se han podido congregar. Algunos, como el caso de la hermana Elizabeth, ya hace unos cuantos meses no se puede congregar de manera presencial, pero bueno, Dios ha sido bueno, que por medio de la tecnología ella se ha podido congregar con nosotros. Y la hermana Marcela, luego de la operación, ha estado unos días sí, otros días no, pero también los días que no ha podido estar presencialmente, ella nos ha acompañado por medio del WhatsApp. Y quiero saludarlas en esta mañana. Dios les bendiga grandemente, mis hermanas, y quiero saber si me escuchan bien ahí donde están. Amén. Bueno, yo las escucho también a ustedes y me alegro que puedan estar ahí. Me alegro por todos y cada uno de ustedes que el Señor los ha traído hoy. Y sigamos orando por todas las iglesias de este ministerio Cristo Rompe las Cadenas, por los diferentes pastores. Anoche el pastor decía algo cuando estábamos aquí en el estudio bíblico, porque a veces hay personas que piensan que los pastores de las iglesias no tienen problemas, no tienen necesidades, no tienen dificultades, piensan que Satanás no los tienta. Es antes al contrario, Satanás al primero que le tira duro y a la cabeza es al pastor. Cristo mismo lo dijo unas pocas horas antes de ir a la cruz: heriré al pastor, ¿y qué pasaría después? Las ovejas se iban a dispersar. Eso es lo que hace siempre el enemigo, tira a la cabeza del pastor para poder dispersar las orejas, así que las ovejas. Así que sigamos orando por nuestro pastor, por su esposa y por toda la iglesia, mis hermanos. La verdad, estamos en un tiempo peligroso. Bueno, peligroso para aquellos que no tienen una convicción clara del evangelio. Peligroso para aquellos que son débiles en la fe. Peligroso para aquellos que no han podido quitar la mirada de las cosas terrenales. Porque para aquellos que tienen su mirada puesta en Cristo Jesús, para aquellos que tienen convicción de su salvación y para aquellos que ya, por pura gracia y misericordia, han quitado la mirada de las cosas terrenales, no es un tiempo peligroso. Es un tiempo como cualquier otro. Es más, me atrevería a decir que los cristianos preferimos mejor que llegue enero rápido a que diciembre dure bastante. Pues por lo menos yo lo veo de esta manera. A mí me gusta el bullicio, pero solamente acá. Acá me encanta que suene ese bafle como suene, pero aquí estamos en la presencia de Dios. Pero el bullicio del mundo no me llama mucho la atención, la verdad. Así que sigamos orando por la iglesia, por aquellos que están en ese periodo de prueba, para que puedan pasar la prueba y puedan salir en victoria. Amén. Mientras tanto, gocémonos en la presencia del Señor. Y vamos a entrar en la materia del mensaje que Dios trae para hoy. Hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y lastimosamente el Espíritu Santo para muchas personas, para muchos cristianos, es alguien desconocido. Y aunque no vamos a mirar quién es el Espíritu Santo, y yo espero verdaderamente que usted, ahí donde está, ya tenga claro que el Espíritu Santo es Dios.
Espero que usted no tenga el pensamiento sectarista que tienen muchos y diga, ay sí, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Si usted tiene alguna duda en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo, al terminar el mensaje se puede acercar y yo con mucho gusto le muestro algunos de los tantos versículos que eficazmente muestran la divinidad de la tercera persona de la Trinidad. Pero no vamos a estar hablando acerca de quién es el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de principio a fin. Porque vemos el Espíritu Santo en el proceso de la conversión, vemos el Espíritu Santo en el proceso de la regeneración, vemos el Espíritu Santo en el proceso de la santificación y la preservación de los cristianos hasta que Cristo venga por la iglesia. Sin embargo, vamos a estarlo viendo solamente en la obra de la conversión y de la regeneración. Así que les invito para que vamos a la Escritura en esta mañana, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 6. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. Si ve un hermano con dificultad para encontrar el pasaje y usted puede ayudarle, le pido que por favor lo haga, para que juntos demos la lectura a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6. En esta mañana le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu que mora dentro de la iglesia, y la iglesia dice amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora te adoramos y te exaltamos. Estamos en tu gloriosa y bendita presencia. Queremos conocerte más y más, Señor, a través de tu palabra. En esta hora te pido, Señor, de manera especial, que nos reveles a Cristo en la porción de la Escritura que tomamos, que nuestros ojos puedan ser abiertos, que veamos la gloria de nuestro perfecto Salvador, que nuestros ojos sean alumbrados de tal manera que haya un cambio en nuestro interior en esta mañana. Que podamos salir de este lugar totalmente renovados, restaurados, regenerados, y siendo hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres puros y santos para ti, hombres y mujeres que aman la Escritura y que van a ella para que sean iluminados en el entendimiento. Rogamos que en esta mañana tu Santo Espíritu obre de tal manera que toda incredulidad se vaya, que toda apatía y toda frialdad, Señor, sea quitada de nuestro corazón, y que solamente haya una disposición de escuchar tu voz con humildad para que tú obres, Señor. Tu palabra dice que tú resistes a los soberbios y engrandeces a los humildes. Que podamos hoy, Señor, aceptar tu señorío, aceptar tu majestad en nuestro corazón,
para que podamos verte, Señor, y reprende toda obra de las tinieblas, todo lo que el diablo quiera traer, incredulidad, que quiera traer, Señor, distracción, somnolencia, todo lo que el enemigo quiera usar como herramienta para distraer tu pueblo, Señor, te pido que lo reprendas y lo eches fuera en el poderoso nombre de Jesús, y que haya libertad, no solamente en el lugar, sino también en nuestra mente y en nuestro corazón, para atesorar tu santa y bendita palabra, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación. Escuche bien, la obra del Espíritu Santo por medio de la predicación. Siempre que nosotros hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo, y nosotros en este lugar estamos firmemente convencidos que el Espíritu Santo aún actúa en la iglesia. No de la manera que actuó en la iglesia primitiva, porque creemos que algunos ministerios ya no están activos como antes. Pero sí creemos que el Espíritu Santo sigue haciendo milagros en la iglesia, y que la mayor manifestación del Espíritu Santo es la conversión de los pecadores. Esa es la mayor obra que el Espíritu Santo hace en la iglesia de Cristo. Es convertir un muerto y pasarlo de las tinieblas a la luz. Es traer un muerto a la vida. Esa es la mayor obra que hace el Espíritu Santo. Por eso vamos a mirar este mensaje en 3 puntos principales, o 3 encabezados, como usted le quiera llamar. El primer encabezado lo vamos a mirar en el versículo 3 y versículo 4, los cuales he titulado la ceguera voluntaria de los incrédulos. El versículo 5 nos trae el segundo encabezado, el cual he titulado la obra del Espíritu Santo en la conversión. Y el tercer encabezado está en el versículo 6, el cual he titulado la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Entonces vamos a mirar el primer encabezado que hemos titulado la ceguera voluntaria de los incrédulos. Versículo 3 y 4, Pablo dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Escuche, lo que Pablo está mostrando aquí es la condición en la cual se encuentran todos los incrédulos, sin excepción alguna. Todos los incrédulos están en esta condición. Pablo dice que están ciegos, totalmente ciego. El incrédulo está ciego. Eso es lo que muestra Pablo en este versículo. Ahora, ¿por qué está ciego según este pasaje? Porque no le ha resplandecido la gloria del evangelio de Jesucristo. Escuche, la causa de la ceguera del incrédulo es porque aún no le ha resplandecido el evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, para el apóstol Pablo probar esta verdad, es importante que usted y yo entendamos el contexto, y el contexto comienza en el capítulo 3. Escuche, Pablo está trayendo la figura de Moisés en el Antiguo Testamento. Los capítulos 33 y 34 del libro del Éxodo nos muestran a Moisés subiendo al monte para que Dios allá le diera las tablas del testimonio. Entonces Pablo aquí está mostrando en el capítulo 3 de esta segunda carta que en el antiguo pacto que Dios hizo con Israel, Dios manifestó su gloria. Y luego dice que en el nuevo pacto, el cual Dios hizo con nosotros, la iglesia,
por medio de Jesucristo, está mostrando Pablo que este pacto nuevo que Dios hizo con nosotros por medio de Cristo es aún muchísimo más perfecto que el antiguo pacto. Sin embargo, en ambos pactos Dios muestra su gloria. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 3. El antiguo pacto que hizo con Israel fue un pacto donde Dios reveló su gloria, pero este en el cual vivimos nosotros, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, es muchísimo mejor, porque en el antiguo pacto había condenación por medio de la ley. En el nuevo pacto, por medio del sacrificio de Cristo, hay justificación. ¿Para quién? Para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Entonces, Pablo alude a ese momento cuando Moisés sube al monte y Dios le dice que vaya y lleve el pueblo a la tierra prometida, y Moisés le dice: Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos envíes, no iremos allá. Y el Señor le empieza a dar cierto tipo de garantías para que esté tranquilo y confiado y pueda ir con plena certeza de que Dios irá con él y con el pueblo. Y a Moisés se le ocurre la idea y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Entonces el Señor le dice: Moisés, eso no va a ser posible, porque no hay un hombre que vea mi gloria y viva. O sea, lo que Moisés le estaba pidiendo era: Señor, yo te quiero ver tal y como eres en esencia. Yo te quiero ver en espíritu tal y como tú eres. Y el Señor le dice: si hago eso, te mato. Sin embargo, Moisés, voy a tener misericordia de ti, te voy a esconder en la hendidura de una peña y voy a pasar y verás mis espaldas. ¿Sabe qué dice el capítulo 34? Que cuando Moisés bajó del monte y descendió a donde estaba el pueblo, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo tuvo temor de mirar a Moisés a la cara. Porque Moisés era portador de la gloria de Dios. Sin embargo, escuche lo que le voy a decir. Esa experiencia solamente la tuvo Moisés en el monte. No la tuvo nadie más del pueblo. Solamente Moisés tuvo el privilegio de portar, escuche, algo pequeño de la gloria de Dios. Y yo quiero que usted visualice esto, porque este pasaje justo lo que nos quiere revelar a nosotros no es una pequeña porción de la gloria de Dios. Este pasaje nos quiere mostrar la gloria completa de Dios en la faz de Jesucristo, como dice el versículo 6. Eso es lo que este pasaje nos quiere mostrar a nosotros. La gloria completa de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el pueblo tuvo temor de mirar a Moisés a la cara. Cada vez que Moisés subía a hablar con Dios, bajaba y su rostro resplandecía. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Para que el pueblo no tuviera temor y lo pudiera mirar, Moisés se cubría la cara con un velo. Ese velo con el cual Moisés se cubría el rostro, ese velo representa a la nación de Israel que rechazó a Cristo como su Mesías y como su Salvador. Y también representa a todos los incrédulos de la tierra que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese velo en la cara de Moisés representa a todos los incrédulos. Por eso Pablo comienza diciendo que si el evangelio está encubierto ¿entre quiénes? Entre los que se pierden, no entre los cristianos. A nosotros los cristianos, por pura gracia y misericordia, se nos fue revelado el evangelio de Cristo. Sin embargo, hay que tener cuidado con este pasaje, porque este pasaje muchos lo usan de manera errónea. Porque el versículo 4 dice que fue el Dios de este siglo el que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque hay personas que culpan a Satanás de sus vidas desgraciadas. Ay, es que yo no acepto a Cristo como Señor y Salvador porque Satanás me tiene ciego.
Ay, es que yo no obedezco la palabra porque Satanás me tiene cegado. Hay gente que le echa la culpa al diablo de todo lo malo que hace. No, es que Satanás me tentó. Y el culpable de todo lo que les pasa es el diablo. Escuche, nosotros aquí vemos una ceguera voluntaria. Escuche, los incrédulos no son incrédulos porque Satanás los cegó. Ellos no están ciegos porque no pueden ver el resplandor del evangelio de Cristo. Ellos están ciegos porque no lo quieren ver. Ellos no quieren ver la gloria de Dios. De hecho, esta semana yo hablaba con alguien de mi familia. Ese alguien con el que yo hablaba unos años atrás me decía que quería que yo fuera hasta la casa y le enseñara la escritura. Ella me decía, yo quiero que usted me enseñe a interpretar la escritura. Y me decía, pero yo no voy a abandonar mi religión. Esa era la condición. Esa persona quería que yo le enseñara la escritura, que yo le enseñara a interpretar la escritura, pero no quería dejar su religión. Y esta semana que hablaba con esa persona me decía que le daba lástima que yo, junto con otros hermanos de mi casa, que también van a algunas iglesias, hayamos abandonado la religión en la cual fuimos formados. Y me decía, todos ustedes están equivocados. Y yo le decía, deme un solo argumento que esté en la escritura y yo me arrepiento y me vuelvo a la religión. Y le dije, ¿cuántos argumentos quiere que le dé a usted por la escritura? Ella me decía que lo único que le pedía a su Dios, que no es el Dios de la Biblia, es que cuando me llegue el momento de la muerte yo me arrepienta. Y yo le decía, y lo único que le deseo es que antes de usted partir a la tumba, usted cambie su manera de pensar y piense de la manera que Dios escribió en la escritura. Escuche, eso no es una ceguera inocente. Satanás no cegó personas buenas. Satanás cegó personas que se rehusaron a creer. Es como, les voy a poner un ejemplo. Hay una persona que no tiene la capacidad de ver porque está ciego y está dentro de una casa que tiene las ventanas iluminadas. Pero alguien se acerca a ese ciego para devolverle la vista y él dice, no, déjeme así como estoy, que así estoy bien. Eso es lo que pasa con el evangelio. El Señor quiere abrir los ojos de los incrédulos, pero ellos dicen, déjeme así, que así estoy muy bien. Entonces, ¿qué hace Satanás? Le pone una cortina a la ventana para que ellos ya no puedan ver. Satanás asegura esa ceguera. Eso es lo que dice el pasaje. No es que Satanás tenga la culpa, mi hermano. Si usted está viviendo en pecado, no le eche la culpa a Satanás. De hecho, Santiago dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Pero en ningún momento dice, échele la culpa al diablo. Dice, no, de su propia concupiscencia es seducido. Es tu propia carnalidad la que no te deja ver la gloria de Dios. Entonces, Pablo lo que quiere mostrar aquí es que la incredulidad es como una cárcel donde está el incrédulo sumergido, metido y no puede salir de ahí. Sin embargo, el mismo Pablo que habla esto, también en un momento de su vida estuvo ciego por completo. Pablo, quien antes era Saulo, se había dado a la tarea de perseguir a los cristianos. Se había dado a la tarea de recolectar cartas para que si sorprendía a algún cristiano por ahí en fuera del lugar, entonces él lo metía a la cárcel o lo mandaba a apedrear o también podría ordenar su propia muerte. En el camino a Damasco, Pablo iba persiguiendo la iglesia y de repente Cristo vino a su encuentro. Sus ojos fueron abiertos de tal manera que cuando Ananías ora por él, dice la escritura que cayeron como escamas de sus ojos, símbolo de ceguera espiritual. Y por eso Pablo, después de haber recobrado la vista él mismo, por el mismo Dios,
Él tiene toda la autoridad para decirle a los incrédulos que hay esperanza. Que hay esperanza para los incrédulos. Claro que hay esperanza, pero la esperanza se encuentra solamente en Cristo y el Evangelio. No hay más para dónde pegar, no hay otro lugar a donde ir donde se quite la ceguera. Solamente Cristo a través de la predicación de la palabra y la obra gloriosa del Espíritu Santo. Ahora, escuche lo que le voy a decir que es bien importante. Quizá nosotros no vamos a tener la misma experiencia que tuvo Pablo. Ahora, no se vaya a comprar un caballo y se va galopando hacia Damasco para que el Señor se le aparezca. La experiencia quizás no va a ser la misma. Quizás no te vas a encontrar con Cristo caminando hacia Damasco. Pero, escuche, el efecto del encuentro con Cristo va a ser igual. El encuentro que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo le cambió la vida de manera determinante. Si tú hoy te encuentras con Cristo, tu vida tiene que cambiar. De manera determinante tu vida tiene que cambiar. Si verdaderamente sufres un encuentro con el Señor. Y Pablo dice que ese encuentro que Cristo tiene con el incrédulo es solamente por medio de la predicación de la palabra. No hay otro medio por el cual Dios venga en encuentro del incrédulo, del pecador que está muerto en delitos y pecados. Es solamente por medio de la predicación de la palabra. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, que he titulado La obra del Espíritu Santo en la conversión. Versículo 5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En su parte A, el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Escuche, Pablo fue convertido por el Señor y el Espíritu Santo hizo la obra en él. Y lo primero que Pablo hizo fue comenzar a predicar el Evangelio. Pablo no dijo: bueno, ya he vivido una vida en el fariseísmo de muchos años, estudiando la ley, enseñando la ley. Ahora conocí a Cristo y me voy para Acapulco de vacaciones. Pablo no se tomó unas vacaciones, sino que inmediatamente comenzó a hacer lo que tenía que hacer, predicar el Evangelio. Pero en la predicación de Pablo, usted y yo nunca vamos a ver a Pablo, excepto en los momentos donde necesitó hacerlo, hablar de sí mismo. Hubieron momentos donde Pablo tuvo que contar su testimonio, pero escuche lo que le voy a decir, no era para mostrarse a sí mismo. Pablo tuvo que contar el testimonio porque llegó a ciertos lugares donde fue rechazado. ¿Por qué? Porque antes perseguía a la iglesia. Porque Pablo también tuvo que pasar un periodo de prueba para ser aceptado por la iglesia. Eso no era que, ay, sí, yo me convertí, una luz me rodeó, el resplandor y ya. Y entonces, claro, todos le creyeron, amén, Pablo, gloria a Dios. No, eso no fue así de fácil. Pablo tuvo que pasar experiencias amargas para que la iglesia lo pudiera aceptar. Y en ese proceso de aceptación hubo momentos donde Pablo tuvo que relatar su proceso de conversión. Pero le voy a decir, si usted y yo vamos a predicar el Evangelio a los perdidos y nos presentamos a nosotros mismos, no vamos a ser efectivos. Hay gente que llega a predicar el Evangelio y empieza a hablar de sí mismo. Ay, sí, ¿cómo le parece? Es que yo era un borracho, es que yo era un vagabundo, es que yo le era infiel a mi esposa, yo me gastaba la plata del mercado y fui a la iglesia tal. Iglesia tal. Y allá escuché la predicación del Evangelio y yo tuve un cambio impresionante. Ahora ya no bebo, ahora ya no robo, ya no voy a la cantina, ya la plata del mercado se duplicó, etcétera, etcétera, etcétera. Y el incrédulo le dice, muy bueno, me alegro por usted de que el Evangelio haya hecho eso en usted. Yo también estoy muy contento porque estoy practicando clases de yoga. Y entonces en la meditación del yoga yo también dejé de fumar, yo también dejé el licor,
Yo también ya no le pego a mi esposa. Ya los domingos ya salimos al parque a jugar con los niños. Ya los domingos no amanezco borracho. Gloria a Dios por Jesucristo, pero yo me quedo con mi yoga. Otro le podrá decir, no, yo estaba a punto de perder mi familia por causa de la ludopatía, porque yo no podía recibir la quincena porque me metía a los casinos y perdía todo mi dinero. Bebía alcohol hasta el punto de que tuve que ingresar a Alcohólicos Anónimos. Llevo 10 meses, pero míreme ya, míreme cómo estoy. Escuche lo que le voy a decir. Las clases de yoga, Alcohólicos Anónimos y cualquier institución humana te puede cambiar por fuera, pero solamente el Evangelio de Cristo puede hacer una restauración interna. Solamente el Evangelio de Cristo tiene el poder y la autoridad para traer un muerto a la vida. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer una nueva creación en un incrédulo. Por eso Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué predicamos? Predicamos a Cristo como Señor. Porque hay iglesias donde predican a Cristo solo como Salvador. ¿Y quién no quiere tener un Salvador? ¿Quién no quiere irse a nadar y que cada vez que se esté ahogando el salvavidas esté ahí? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere a Cristo como el que provee todas las cosas? ¿Quién no quiere tener el bolsillo pelado y solamente brotar la lámpara y que lleguen los billetes al bolsillo? ¿Quién no quiere eso? Claro, Cristo como Salvador, amén. Cristo como proveedor, amén. Pero pocos quieren a Cristo como Señor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo como Señor nos tiene que doblegar el orgullo. Porque Cristo como Señor nos enseña que debemos servir con excelencia. Porque Cristo como Señor nos enseña que fuimos comprados a precio de sangre, que nuestra vida no nos pertenece. Todo lo que tú tienes, tu tiempo, tu dinero, tu familia, tus dones, tus talentos y suma de ahí para allá, le pertenece a Cristo, pero muchos no le quieren entregar a Cristo lo que le pertenece a Él como Señor. En muchos lugares están entreteniendo a la gente y no les están predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores se han enseñoreado de la iglesia. Se están predicando a sí mismos, ignorando lo que Pedro le escribió a la iglesia en su primera carta, en el capítulo 5, escribiéndole a los pastores. Y allá en el versículo 3, específicamente, Pedro le dice a los pastores, no como teniendo señorío de la grey, sino siendo ejemplo de ellos. Y muchos se han enseñoreado de la iglesia. No es Jesucristo el Señor de la iglesia. Ellos son los amos. Ellos son los dueños. Ahora, Pablo dice acá en el versículo 4, en el versículo 5, que ellos presentaron a Cristo como Señor y ellos se presentaron como siervos a la iglesia. No como señores, no como amos, no como dueños. Los pastores de las iglesias cristianas no son ni los señores, ni los dueños, ni los amos de la iglesia. La iglesia solamente le pertenece a Cristo Jesús. Ahora, el pastor que se guarda de la ambición, que se guarda del delirio de poder, que se guarda del anhelo de ser visto por los hombres, es un pastor que ama a Jesús. Porque Pablo dice que él se presentó de esa manera por amor a Jesús. Por amor a Jesús se presentó de esa manera. Y es por eso que él mismo en esta segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17, mire lo que él dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Escuche, Pablo está diciendo aquí,
Yo me quiero incluir en esa lista y quiero incluir al pastor de la iglesia en esa lista. Escuchen, nosotros no somos de los que medramos falsificando la palabra de Dios. Y esa palabra medrar lo que significa es sacar provecho o sacar ventaja de la gente para lucrarse. Eso es lo que significa la palabra medrar. Y los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles justamente hacen eso. Medran falsificando la palabra de Dios. Usted no ha visto esos programas de televisión de esos supuestos apóstoles, profetas y bueno, un montón de cosas, que llama a la pobre viejecita a pedir oración por el hijo que está en silla de ruedas y le dice, sí, claro que sí, vamos a orar, solamente siembre $500 y oramos por su hijo. La señora que llama a esos falsos apóstoles y profetas, ay, es que yo necesito una casa nueva. Sí, claro que sí, tenga mucha fe. Traiga la plata del arriendo del mes y siémbrela y mañana el Señor le va a dar un edificio. Eso es lo que hacen ellos. Se aprovechan, escuche, no solamente de las circunstancias difíciles que atraviesan las personas, sino que también se aprovechan de la ignorancia de las personas. Porque todo aquel que hace eso lo hace ignorantemente. La Escritura no nos manda a nosotros a buscar primeramente la casa, el carro, la beca, la finca, el caballo, el avión. ¿Qué nos dice la Biblia que hay que buscar? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, las que necesitamos. Escuche lo que le voy a decir. A veces no las necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque yo he conocido personas de oración que doblan su rodilla pidiéndole a Dios una bendición y cuando Dios la da, se olvidan del Señor. ¿Sabe por qué a veces nosotros le pedimos al Señor una casa para no pagar arriendo y el Señor no nos la da? Porque sabe que quizás esa casa se puede convertir en un ídolo el día de mañana. Porque quizás la plata que usted y yo nos empecemos a ahorrar del arriendo, quizás la vamos a malgastar y no miremos las necesidades de la obra y a veces hasta dejemos de orar porque no nos falta nada. Pero es una realidad, el Señor nunca, escuche, el Señor nunca va a traer salvación a un incrédulo. El Señor nunca va a quitar la ceguera de un incrédulo a menos de que sea por medio de la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Por eso Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 21 dice que Dios en su sabiduría determinó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios nos salva fuera del círculo de la iglesia. Ahora, usted me podrá decir, sí, pero es que mi mamita estaba ya en su lecho de muerte y entonces el Señor, le predicamos el Evangelio, ella aceptó a Cristo y se sanó y yo estoy seguro que se fue para el cielo. Pregunta, después de que el Señor la sanó, ¿se empezó a congregar? No, ella nunca se congregó, entonces no fue salva. Porque usted no me puede decir a mí que una persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador, que el Espíritu Santo le abre los ojos del entendimiento, no se va a querer congregar. Eso es imposible. Eso no pasa. Jamás. No, es que yo me congrego en mi casa. No, es que yo escucho los predicadores de X canal. Eso no es iglesia. La iglesia es una asamblea. La iglesia es una reunión de los santos. Si alguien no gusta de congregarse en una iglesia local, no me diga que es salvo, porque eso es una contradicción de términos, totalmente. Es por medio de la predicación de la palabra que el Señor abre el entendimiento de los incrédulos. Esto nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado que está en el versículo 6, el cual lleva como título la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Versículo 6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escuche esto. En la primera parte del versículo 6, Pablo está aludiendo a la obra de la creación. Pablo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahí está aludiendo a la obra de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 3, dijo Dios sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha inmediatamente. La orden de Dios fue hecha inmediatamente. Pregunta, ¿qué instrumento usó Dios para crear la luz? Fue la palabra. Amén. Ese fue el instrumento que Dios usó para crear la luz. Yo solamente quiero que usted se imagine por un momento el globo terráqueo en una oscuridad completa. Desordenada estaba la tierra, dice Génesis, pero Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Solamente imagínese que usted está divisando el globo terráqueo y usted no ve nada. Y de un momento a otro usted empieza a ver la luz. No importa el desorden el cual haya en la tierra, eso debe ser algo glorioso. Yo creo que es algo glorioso. Y eso fue lo que pasó ahí. Lo que Pablo está diciendo es que lo primero que hace Dios, luego de que el incrédulo escucha el mensaje de la predicación del evangelio, escuche, no cualquier mensaje, el mensaje de la cruz. Cuando escucha el mensaje original del evangelio, que consiste en que Cristo se hizo hombre siendo Dios, que luego de hacerse hombre vino y murió, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ese es el mensaje que salva. No hay otro mensaje. Si usted escucha otro mensaje de salvación, cuidado. Le están adulterando la palabra. Primera de Corintios capítulo 15, en sus primeros versículos, narra esto que le estoy diciendo. Ese es el mensaje de salvación. Entonces, cuando el incrédulo que está en tinieblas escucha el mensaje de salvación y el Espíritu Santo viene y quita ese velo, lo primero que hace el Espíritu Santo es quitar las tinieblas que hay en el entendimiento de las personas. Porque una persona sin Cristo es una persona que su entendimiento está entenebrecido. Está en tinieblas totalmente. Y el Espíritu Santo viene con su obra iluminadora a alumbrar el entendimiento de esa persona. ¿Y cuál es el objetivo de ese alumbramiento? Escuche, para que resplandezca la luz en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo ahorita les dije que recordaran algo durante el mensaje, y es lo que pasó con Moisés allá en el monte. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés subió al monte, habló con Dios cara a cara, el Señor le mostró sus espaldas, y podríamos decir que eso es solamente una pequeña porción de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó con Moisés? Bajó resplandeciendo de tal manera que Aarón y todo el pueblo se asustaron. Se asustaron. Pero tenga presente algo, solamente Moisés pudo contemplar el resplandor de la gloria de Dios, pero el texto que estamos leyendo nos muestra algo mucho mayor. Escuchen, el versículo 18 del capítulo 3, Pablo, hablando acerca de esta gloria, mire lo que dice, por tanto, nosotros todos, escuchen, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Moisés en la antigüedad
tuvo una visión parcial de la gloria del Señor. Pero nosotros, cada vez que vamos a las Escrituras, nosotros no simplemente miramos las espaldas del Señor. Dice que nosotros contemplamos la faz, es decir, la cara misma de Cristo cuando vamos a la Escritura. Mis hermanos, esto es algo glorioso que usted y yo no podemos entender. Por eso, cuando usted vaya a la Biblia, lo primero que usted tiene que tener en mente, mi hermano y mi hermana, es que la Biblia es Cristo. La Biblia es Cristo. Y entonces cuando usted va a la Biblia para mirar un pasaje de las Escrituras, Pablo está diciendo que usted mira a Cristo y le ve la cara. ¿Qué opina usted de eso, mi hermano? Eso es lo que pasa cuando vamos a la Escritura. Pero lastimosamente tenemos que reconocer que como cristianos perdemos el apetito tan fácil para ir a la Escritura. Perdemos el apetito muy fácil. Vamos a la Escritura para leer una porción de ella, para estudiarla, y nos dormimos. La pregunta es, cuando estamos viendo la película, ¿nos pasa lo mismo? ¿O estamos así? Peleando contra nuestra propia fuerza para no dormir. Si nos toca ir a tomarnos un tinto doble, no lo tomamos porque no tomamos alcohol, pero tomamos tinto doble para no dormir. Pero cuando vamos a la Escritura y a la primera situación que vemos que está entrando el sueño, decimos: Señor, yo quería pero no pude. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no somos conscientes de que cuando vamos a una porción de la Escritura estamos mirando a Cristo cara a cara y no nos morimos. Pasa todo lo contrario. Cuando vamos a la Escritura y miramos a Cristo cara a cara, el Espíritu Santo empieza a transformarnos, dice el texto, de gloria en gloria. Por eso cuando alguien verdaderamente se apasiona por el estudio de la Escritura, su vida tiene que cambiar. Esa persona tiene que pasar de muerte a vida. Esa persona tiene que transmitir la gloria de Dios. La gente te tiene que ver a ti y tiene que decir: este no es el mismo de antes. Esta no es la misma de antes. Este tiene un brillo en su cara que marca la diferencia. La gloria de Dios tiene que descender sobre nosotros cuando vamos a la Escritura, mis hermanos. Ahora, antes de yo comenzar a usar las gafas, yo no sabía que yo sufría de miopía. Y entonces a mí se me dificultaba mirar las cosas de lejos. Es más, si yo me quito las gafas, probablemente a la hermana Dora le estoy diciendo hermana Libelli. Porque yo no veo de lejos. Yo de lejos veo borroso, totalmente. ¿Sabe algo? Todos nosotros sufrimos de miopía espiritual. Todos. Todos nosotros vemos borroso. ¿Sabe por qué? Porque quizás nosotros podemos tener una mirada de cerca buena. Quizás usted se acerque aquí a la Biblia y usted de cerca pueda ver lo que dice, pero usted de lejos ya no puede ni siquiera ver las letras. Eso nos pasa a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa que cuando salimos de la iglesia, luego de una predicación, salimos de aquí contentos. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Y a la distancia se nos olvida que Cristo vive. Y a la distancia se nos olvida que Cristo se levantó de los muertos. Y a la distancia se nos olvida que Cristo, como dice el Salmo 45, es el más hermoso de los hijos de los hombres. A la larga se nos olvida que toda la gracia de Dios el Padre fue derramada sobre Él. A veces se nos olvida que Cristo posee una gloria sobrenatural y extraordinaria.
y empezamos a mirar la gloria, o más bien la vanagloria de la vida. Empezamos a mirar la gloria del mundo, la gloria que el mundo posee. El salmista, siendo consciente de su propia miopía espiritual, mire cómo oró. Allá en el Salmo capítulo 119, versículo 18, le dijo al Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¡Wow! Yo miro esto y yo lo único que puedo decir es que es una oración que todos necesitamos. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, lastimosamente, nosotros vamos pensando que es un libro cualquiera. Y por esa causa es que nosotros no somos transformados de gloria en gloria. Por esa causa no somos transformados de gloria en gloria. El salmista dice: abre mis ojos. Primero le dice: Señor, ábrame los ojos porque tengo miopía espiritual. Y el Señor le dice: ¿para qué quieres que abra tus ojos? Y el salmista le dice: para contemplar las maravillas de tu ley. ¿Usted alguna vez se ha puesto a mirar, a meditar verdaderamente el contenido de la Escritura? Ayer estábamos mirando esa porción de Juan capítulo 12, de los versículos 1 al 11. Aquí con el grupo de estudiantes estábamos mirando esa porción. Y mientras esa porción la leímos, el pastor de la iglesia puso un video exactamente que narra ese momento cuando Jesús llega a Betania. Él está a la mesa sentado con algunas personas. Entre los que estaban sentados a la mesa con Jesús está Marta y Lázaro, quien había resucitado. Ya Jesús había resucitado a Lázaro y no sabemos si fue Lázaro, si fue Marta, si fue María o quién, pero le hicieron una invitación a Jesús a comer. Jesús era el invitado de honor. Y ellos están a la mesa, les sirven a la mesa y de un momento a otro en la escena entra María de Betania, la hermana de Lázaro, y empieza a derramar un perfume en los pies de Jesús. Y el texto que leímos señala que el perfume era muy costoso. Pero ella no solamente se quedó ahí, no solamente derramó ese perfume costoso en los pies del Señor, sino que la herramienta que usó para secar los pies de Jesús fue su propio cabello. Algo que las mujeres aman y cuidan, su propio cabello. Y esta mujer con sus cabellos enjugó los pies del Señor. Y había un hombre muy piadoso llamado Judas Iscariote, que dijo: uy, pero ¿por qué invirtieron tanta plata en ese perfume habiendo tantos pobres? Mejor si hubiera invertido esa platica en los pobres. Como era tan honesto. Bueno, ya ustedes saben que es lo contrario. Y el Señor le dice: déjela tranquila, porque esta mujer lo que ha hecho es prepararme para el tiempo de la sepultura. A los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Déjela tranquila. Pero lo que yo quiero subrayar aquí es que esa mujer no tenía los 66 libros de la Biblia que tenemos nosotros. Esa mujer tenía a Cristo. Y ella estaba aprovechando ese momento. ¿Sabe por qué? Porque quizás ella pensó que era el último momento de su vida para estar delante de su Salvador. ¿Sabe por qué nosotros no valoramos el hecho de que tenemos la Biblia y que podemos ir a ella? Porque creemos que somos eternos. Porque creemos que mañana vamos a amanecer con vida. Porque creemos que somos inmortales. ¿Y qué tal si hoy fuera tu último día aquí en la tierra? ¿Y qué tal si esa dureza de corazón que hoy tienes, esa incredulidad abierta que has declarado delante del Señor, sea la última de tu vida?
¿Qué tal si mañana no tuvieras la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe? Si esa es su condición, yo le aconsejo que de corazón le ore al Señor y le diga: Señor, abre mis ojos. Escuche, no está en el ser humano que la ceguera sea quitada. El ser humano en sí mismo no tiene el poder de quitarse las vendas, pero sí tiene el poder de clamar al Señor, y Él sí quita las vendas. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, donde dice la escritura que Pablo descendió a un río y habían unas mujeres ahí en el río, y Pablo empezó a predicar el evangelio. Y dice la escritura lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿A quién? A Pablo. Pablo estaba predicando y esta mujer estaba oyendo. Y mira lo que pasó. Y el Señor abrió el entendimiento de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Pregunta: ¿quién le abrió los ojos a ella? Pablo. El Señor le abrió los ojos para que ella estuviera atenta. Sin embargo, usted sigue leyendo el texto y se da cuenta que esa mujer, luego de haber escuchado el mensaje, descendió a las aguas y se bautizó, testificando su fe en el Salvador Jesucristo. Dios le hizo una cirugía de corazón abierto a esta mujer. Necesitamos una cirugía de corazón abierto hoy con urgencia. Necesitamos que Dios nos abra los ojos para poder mirar y contemplar las maravillas de su ley. Y también necesitamos orar por la iglesia. Escuche, no solamente necesitamos orar para que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento, también nosotros necesitamos orar para que Dios le abra los ojos a la iglesia. La iglesia está ciega, la iglesia está dormida. No solamente hay una ausencia de anhelo y de deseo frente a la oración en esta iglesia de Zamora. Hay un deseo y un anhelo en cuanto al conocimiento del Señor. Hace ya aproximadamente 1 año y medio, yo le dije al pastor de la iglesia: pastor, tengo el sentir de parte de Dios, porque quiero trabajar en la obra, porque quiero servir, porque quiero poner los dones que Dios me ha dado al servicio de la iglesia, porque quiero edificar la iglesia, pero yo no tengo la autoridad de tomar la iniciativa. Si Dios le pone a usted el sentir también de que empecemos a trabajar para que esta iglesia sea edificada, sea enseñada y pueda crecer en número, entonces mire a ver si algún hermano se ofrece. Vamos a la casa de ese hermano, de esa hermana, empezamos a enseñar la escritura para que los hermanos inviten a personas que no conocen al Señor, y empezamos con un proceso de discipulado, no solamente de los hermanos que estén ahí, sino también para que los inconversos comiencen a conocer la palabra. Se hizo la oferta y hasta el sol de hoy nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no hay un interés. Porque no entendemos realmente qué es la palabra de Dios. Porque no entendemos quién es el que está contenido en las páginas de la Biblia. Y por eso necesitamos con urgencia también orar por la iglesia. Escuche, de la misma manera que Pablo oró por los efesios. Escuche esta oración y medite si cuando usted ora por la iglesia, usted ora de esta manera. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones.
ahora viene para qué oraba Pablo. Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escuche, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Usted ora de esta manera por la iglesia. Bueno, no vamos tan lejos. Usted le ora al Señor por usted mismo, por su propia alma, pidiéndole, clamándole, suplicándole que le abra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? Para que usted pueda ver a Cristo aquí. Para que usted pueda ver la gloria de Cristo. Para que usted pueda ver aún una gloria mayor que la que Moisés vio en el monte Sinaí. Usted ora de esta manera por la iglesia. Usted ora de esta manera por el pastor de la iglesia, para que el pastor de la iglesia siga recibiendo el conocimiento, para que lo pueda transmitir a la iglesia. Eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos. Escuche, pero necesitamos una total dependencia, no solo de las Escrituras, sino también la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso les decía, lastimosamente el Espíritu Santo es un desconocido en la iglesia cristiana. ¿Sabe quién hace esta obra perfecta en el entendimiento de un incrédulo? El Espíritu Santo. Ningún incrédulo podrá entender al menos lo básico de la obra de la cruz si no es por revelación del Espíritu Santo, si no es por la iluminación del Espíritu Santo. Pero escucha esto que le voy a decir: nosotros tampoco vamos a seguir contemplando esa gloria cada día sin el Espíritu Santo. Nosotros tenemos miopía espiritual. Pero aquí están los lentes para ver más allá de nuestros propios ojos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la miopía espiritual y la miopía física? Que la miopía física cada día deteriora más el ojo. Y si no es tratada por un especialista, la persona puede terminar en otro tipo de enfermedades peores. Pero la miopía espiritual no es algo temporal, es algo eterno, porque si nosotros no contemplamos la gloria de Dios cada día a través de la Escritura, nosotros nos podemos perder de la eternidad con Cristo. Por eso el escritor a los Hebreos dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de la ira de Dios si no le prestamos atención a Cristo que se revela de manera gloriosa en las Escrituras? ¿Cómo escaparemos de la condenación si desechamos el señorío de Cristo? ¿Cómo vamos a escapar de la condenación, iglesia? Si desechamos al que habla semana tras semana. ¿Cómo escaparemos de la condenación si por aquí nos entra y por aquí nos sale? ¿Cómo escaparemos de la condenación si seguimos jugando al cristianismo? ¿Cómo escaparemos de la condenación si no predicamos fielmente la palabra del Señor y vamos a buscar los incrédulos justo para que en ellos también resplandezca el evangelio de la gloria en la faz de Jesucristo? Nosotros somos responsables delante de Dios, no solamente de vivir una vida cristiana con responsabilidad, viviendo fervorosa,
apasionada y sinceramente delante de Él. Somos responsables de eso, pero también somos responsables de que ese Cristo que un día descendió hasta Damasco para encontrarse con Pablo, abrirle los ojos, traer salvación a él, usarlo como instrumento para predicar el evangelio a los gentiles, y que por medio de la predicación de Pablo los incrédulos se encontraran cara a cara con el Salvador a través de la predicación del evangelio. Esa es la misma responsabilidad que tenemos nosotros. Pero escuche lo que le voy a decir. No vamos a ser eficaces presentándole el evangelio a los incrédulos hasta que nosotros no estemos convencidos de que cada vez que vamos a la Escritura en dependencia del Espíritu Santo somos iluminados. Nuestros ojos son abiertos y contemplamos la gloria de Cristo cara a cara. Cuando estemos convencidos de que eso es una realidad en nosotros y empecemos a vivir, a disfrutar el evangelio, cuando veamos a Cristo en su gloria en la Escritura y el mundo desaparezca a nuestros ojos, las cosas de aquí abajo pierdan su valor y Cristo se convierta en el todo de nuestras almas, hasta que eso no pase en nosotros de manera individual y como iglesia, no vamos a surtir ningún efecto en la mente y el corazón de los incrédulos. La consecuencia será que muchas almas irán a la condenación eterna. La consecuencia será que aún nuestra familia inconversa que no conoce al Señor, un día estarán en el lugar de tormento, anhelando salir de ahí y no podrán. Y nosotros seremos directamente los responsables por la muerte eterna de ellos. Así que yo espero que este mensaje nos ayude verdaderamente a tomar conciencia, en primer lugar, de que no existe en la tierra, por mucho dinero que tenga, por muchas posesiones, por mucha fama y reconocimiento, no existe sobre la tierra ningún ser humano más privilegiado que yo. Yo espero que usted pueda entender esto. Si usted es cristiano, no existe alguien en el universo más bienaventurado que usted. Porque usted ha pasado de las tinieblas a la luz. Porque usted primero era hijo de Satanás. Escuche, no solamente era un título, en esencia, éramos como Satanás. Porque solamente nos gustaba el lodo como los cerdos para revolcarnos. Porque solamente nos gustaba el vómito como a los perros para ir a lamerlo. Pero en Cristo nosotros no solamente hemos recibido la identidad de ser hijos de Dios, sino que su Espíritu Santo mora dentro de nosotros y empezamos a experimentar la misma esencia de Dios cuando vivimos en santidad para la gloria de su santo nombre. Yo espero que usted realmente este mensaje le preste atención y usted se pueda ir meditando para su casa, y que si usted aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si usted no tiene en su corazón la convicción de salvación, hoy le clame al Señor que lo salve. Que hoy le clame al Señor que abra su entendimiento por medio de la Escritura y que usted pueda recibir el regalo del Espíritu Santo para que Él haga ese proceso de regeneración en usted. Y que cada vez que usted se acerque a la Escritura, Él vaya haciendo ese proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por la iglesia y vea en usted el sello del Espíritu Santo como el arras de la promesa. Amén. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Que el Señor nos ayude a seguir avanzando y que como iglesia verdaderamente podamos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio de su bendita y gloriosa palabra. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Señor y Dios, en esta mañana te damos muchas gracias.
Señor, te damos toda la gloria y la alabanza. Tu palabra es perfecta. Señor, tu palabra es pura y gloriosa. El salmista decía, sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama, Señor. Oh, cuánto amo tu ley, decía el salmista, porque tu ley alumbra el entendimiento, porque tu ley hace sabio al sencillo. Oh, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado para llevarnos a entenderla, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado para llevarnos a guardarla. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado para ponerla a la práctica. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado desde la eternidad hasta la eternidad, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Señor, qué privilegio poder predicar tu palabra. Señor, qué privilegio poder traer tu mensaje a este pueblo hambriento, sediento, necesitado, Señor. Te pido que sigas obrando en cada mente, en cada corazón. Que esta palabra no se torne vacía. Que esta palabra no haya sido echada en saco roto, Señor. Que esta palabra no haya caído en una tierra árida y desierta. Que esta palabra caiga en tierra fértil, corazones sensibles, corazones humildes, corazones determinados a amarte, a honrarte, a buscarte cada día, Señor. Yo oro por este pueblo. Esta semana que comenzamos, Señor, de seguro vendrán luchas, pruebas, dificultades, necesidades, aprietos, tentaciones, la duda y todo aquello que por naturaleza tiene que venir sumado, Señor, a lo que Satanás traerá para hacer caer tu pueblo en pecado de incredulidad, Señor. Te pido que guardes nuestras ancianas, nuestras jóvenes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adultos. Guarda a los servidores, guarda al pastor de la iglesia y su esposa, Señor. Guarda mi vida, mi esposa, mis hijas. Guárdanos, Señor, durante este tiempo tan peligroso, durante este camino peligroso el cual transitamos, llamado apostasía, Señor. Para que podamos seguir adelante, perseverando, unánimes en la fe, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu santo nombre, porque te lo pedimos dándote la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.